Bien, el mensaje de hoy es otro estudio por los días en los que vienen, ¿sí? Vienen los días de Navidad y días festivos, días de comidas y de cenas y todo esto. Y entonces, pues hoy vamos a hacer un estudio sobre todo, sobre todos estos días que vienen para que tengamos claridad. ¿Vale? Para que sea que lo que estemos haciendo, pues que tengamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, eh, al final, pues eso, ¿no? O sea, lo que uno hace es para sí mismo. Y dependiendo el rol que ocupemos en casa, pues también evidentemente va a afectar para bien o para mal a nuestros familiares que están en casa directamente. Bien, los días que vienen son unos días conocidos como Navidad, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Bien, entonces eh, vienen unos días conocidos como Navidad y ¿qué significa Navidad? La palabra Navidad significa nacimiento y bueno, el mundo entero o el mundo supuestamente cristiano o conocido como tal celebra el nacimiento de Jesús. Bueno, este término no solo se usa para referirse al nacimiento de Jesús, sino también se extiende para designar el periodo posterior, o sea, hasta el Día de Reyes. La Navidad es un periodo de tiempo. Está el día de Navidad y está las fiestas de Navidad, ¿vale? Un día o un periodo de varios días. Ahora, una de las preguntas es si Jesús nació en Navidad. Entonces, la palabra nos enseña, vamos a Lucas, Lucas capítulo 2 y versículo 8 en adelante. Jesús acaba de nacer en el pesebre. Y en el versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, les está diciendo que ese mismo día había nacido Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Lo que hay que notar aquí es que los pastores estaban velando y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Según la cultura bíblica, las vigilias de la noche y el guardar las vigilias sobre el rebaño y velar en la noche, eso no se hacía en invierno porque hace mucho frío.
Eso se hacía en la temporada de primavera, verano, otoño, mientras no hiciera mucho frío. Los pastores iban a buscar pastos y se iban lejos y en vez de volver a casa, pues entonces juntaban varios rebaños, juntaban varios pastores y guardaban las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche eh, no es una vigilia, o sea, cuando alguien está velando en la noche no es una vigilia. Puede estar de vigilia, significa estar velando y despierto, pero son varias las vigilias de la noche. Está la primera vigilia que empieza temprano, empieza a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 y la cuarta vigilia que es de 3 a 6 de la mañana. Entonces, yo no sé si ellos pasaban la noche en vela todos y cada uno de ellos o se iban turnando como en otros lugares se hace a la hora de tener que estar velando y guardando algo. Normalmente cuando hay varias personas lo que hacen es eh, turnarse. No sé cómo lo harían ellos. El asunto es que no era invierno, pues esta costumbre no se hacía en invierno. Entonces, vamos al asunto de si Jesús celebró la Navidad. Pues lo curioso es que no vemos en la Escritura en ningún momento donde Jesús celebrara su propio cumpleaños, ni dice dónde fue. Entonces eso es curioso, en ningún lugar lo encontramos. No quiero decir con esto que celebrar el cumpleaños sea malo. Hay personas que dicen que celebrar el cumpleaños es malo, porque en una fiesta de cumpleaños una muchacha danzó y danzó también que le gustó al cumpleañero y ese era un rey, el rey Herodes. Y entonces el rey le dijo a la muchacha, pídeme todo lo que quieras que hasta la mitad de mi reino te daré. Y entonces la muchacha fue, se aconsejó con su madre y lo que pidió fue la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces dicen, no, no hay que celebrar los cumpleaños porque es malo. No, celebrar el cumpleaños no es malo. Mala fue la elección que esta mujer tuvo, que eligió la cabeza de Juan el Bautista, la cabeza de una persona. Entonces, eso sí es malo, pero celebrar un cumpleaños no. El asunto es que Jesús no dijo en ningún lugar ni de que él celebrara su cumpleaños, ni de cuándo nació. Y tampoco les dijo a los discípulos en ningún lugar de los evangelios lo encontramos, ni del Nuevo Testamento, porque ahora, por ejemplo, el texto que hemos leído para la Santa Cena lo escribe Pablo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado. Y Pablo no estuvo con Jesús en esos días, cuando Jesús estaba enseñándole a los discípulos. Pablo no estaba con él, pero Pablo tuvo una revelación de Jesús que le enseñó todas esas cosas. Pero no vemos en la Escritura, en ninguna parte, ni en los Evangelios, ni en las cartas de los apóstoles, ningún lugar donde diga que conmemoremos el nacimiento de Jesús. Evidentemente es bueno que Jesús haya nacido. Vemos a los ángeles que celebraron aquí con los pastores, dice en el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles celebraron el nacimiento de Jesús. El Padre también celebró el nacimiento de Jesús. No fue una fiesta sorpresa de los ángeles. Fue algo orquestado y organizado por el Padre. Los ángeles no van así porque sí a ningún lugar. El Padre celebró también el nacimiento de Jesús. Y el Espíritu Santo también, claro que sí. Entonces, ¿es bueno? Sí, pero ¿qué día? ¿Es el día de Navidad? ¿Es el día 25 de diciembre? ¿Cuándo nació Jesús? ¿En Nochebuena?
De momento ya vemos que históricamente era imposible que nacieran esos días. Entonces, según estamos viendo, ni los primeros cristianos ni los apóstoles, ninguno de ellos celebró el nacimiento de Jesús. Por el contrario, Jesús mandó celebrar la Santa Cena. Dice, y cuando hicierais estas cosas, la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué es lo que estamos anunciando? Que Él murió en la cruz en nuestro lugar para que tuviéramos perdón, redención, salvación y vida eterna. Y que Él volverá, dice, hasta que Él venga. Estamos anunciando que Él murió y estamos creyendo y declarando que Él volverá por su iglesia, por los suyos. Amén. Eso sí lo dejó Dios instituido en las Escrituras. ¿Por qué? Jesús nació en Belén, ¿sí? Belén era del pueblo de los judíos, ¿sí? Ok. Jesús vino a los suyos entonces, ¿sí? ¿Fueron todos los judíos salvos en aquel momento y discípulos de Jesús? No. El nacimiento de Jesús es importante porque anuncia la venida del Salvador al mundo, de que hay una esperanza de redención, de salvación, de reconciliación para con Dios y que nuestros pecados sean borrados y eliminados de una vez por todas y que nosotros, libres del pecado, podamos servir a nuestro Dios. ¿Eso es una buena noticia? Amén, gloria a Dios. Pero no sirve de nada si no recibimos a Jesús en nuestro corazón. De nada les sirvió a los judíos de aquel entonces que no recibieron a Jesús en sus vidas, que no entregaron sus vidas a Jesús. No les sirvió de nada. Al contrario, les sirvió para juicio y condenación. Porque esta es la condenación, que la luz del mundo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no vienen a la luz. Así que cuando una persona en este tiempo se le presenta el Evangelio de Jesucristo y no quiere aceptarlo, sino que lo rechaza, entonces no es para bendición de su vida, sino que es para condenación y muerte. Así que es una gran noticia que el Salvador del mundo vino a este mundo. Y por medio de él tenemos salvación, redención, perdón de pecados y una vida nueva, abundante y eterna en Cristo Jesús. Pero es necesario que lo tengamos en nuestro corazón. Si no hemos entregado nuestra vida a Cristo, no sirve de nada. Es peor. Si rechazamos el Evangelio, es peor. Si nos volvemos atrás, es peor. Por eso Jesús hace hincapié no en el nacimiento, sino en la muerte, resurrección y que Él volverá. Porque esa es nuestra esperanza. En vano se hubiera predicado el Evangelio si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados. En vano se hubiera predicado el Evangelio si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Y vana sería nuestra esperanza si Él no hubiera de volver. Por eso hace énfasis en estas cosas. No hace énfasis en el nacimiento, hace énfasis en su muerte, resurrección y su venida. Ahora, entonces, hemos visto que los primeros cristianos en los primeros siglos de la iglesia no celebraron nunca el nacimiento de Jesús. Lo que sí celebraron era la Santa Cena, como nosotros hemos participado en esta mañana. ¿Cómo empieza la Navidad? ¿Cómo se empieza a celebrar? Allá por el siglo IV, por un papa llamado Julio, entonces se establece el día 25
como día de solemne y solemnidad para la iglesia por Navidad. La razón de fijar el 25 de diciembre como fecha de festejo el nacimiento de Jesucristo responde a la necesidad de la Iglesia Católica de sustituir una de las fiestas paganas que se conocía como las Saturnales o Saturnalia, una tradición de la antigua Roma que coincidía con el solsticio de invierno y que era celebrada por los paganos, y así se intentaba facilitar la aceptación del cristianismo. En esa fiesta romana, que primero se implementa por la necesidad de que se le diera ánimo al pueblo, porque en una de las batallas el ejército romano había perdido, y entonces para animar al pueblo decidieron crear esa fiesta que es a un dios, a un ídolo, a Saturno y también al sol invicto. En el solsticio de invierno es el día más corto y a partir de ahí empieza a crecer el día, y entonces ellos lo llaman lo que es el renacimiento del sol o el sol invicto. Como que el día desde el solsticio de verano, como que el día cada vez más corto, más corto, más corto, y llega un momento de que ahora empieza a crecer la luz. Como que el sol ha vencido y vence y empieza a crecer el sol, empieza a crecer la luz del día. Y también las otras fiestas tenían que ver con unos sacrificios al dios Saturno que ellos adoraban, y eran por esas fiestas, y eran varios días también. ¿Cómo celebraban en esos días? Pues comilonas, borracheras, orgías y un montón de degradación moral. Era el método que tenían de celebrar al dios Saturno, la Saturnila. Así que en un intento de la Iglesia Católica de cristianizar, en vez de usar la palabra de Dios, cambiaron y dijeron, no, ahora ya no son las Saturnilas, ahora es Navidad. Y cambian una cosa por la otra. Se acogen al versículo que dice, hablando del Señor, dice, y nacerá su luz sobre ti, nacerá el sol de justicia. Y se acogen a ese versículo para poner en el día de 25 de diciembre, el día del sol invicto, decir, pues Jesús es el sol invicto, Jesús es el sol naciente, Jesús es el sol de justicia que ha nacido. Pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios, es una invención con el fin de captar adeptos. Pero ¿lo consiguieron? Ahora en las fiestas de hoy en día, conocidas como la Navidad, la gente ora, la gente alaba al Señor, bendice su santo nombre y se purifica y se santifica, o siguen en las mismas comilonas, borracheras y orgías. ¿Verdad que sí? No estoy diciendo de que comer sea malo, comer es bueno. Comer con los amigos, comer con la familia es bueno. Ahora, ¿qué se hace en esas comidas o hasta dónde llega? Otra cosa, es otra cosa.
Otra característica de la Navidad es el conocido espíritu de la Navidad. Permitidme. El espíritu de la Navidad no es el Espíritu Santo. El espíritu de la Navidad no es el espíritu de Cristo. El espíritu de la Navidad es lo que es el espíritu que se mueve en ese tiempo y que lleva a las personas, las incita y las influye para realizar ciertas cosas. ¿Qué es el espíritu de la Navidad? Pues, ¿qué os parece? La Navidad es una de las fechas del año donde más abuso de consumo hay. ¿Qué os parece? ¿Puede ser esa una de las influencias del espíritu de la Navidad? Donde la gente gasta por gastar. Parece que si no hay gamba en esa noche no es fiesta. Por ejemplo, os digo honestamente, a mí me gustan las mesas que tengan cosas buenas, ¿vale? Pero cualquier día del año. Pero en esas fechas hay ciertos elementos, ciertos productos que son más caros que nunca. Y hay personas que pueden permitírselo y se lo permiten y ole por ellos, que se lo pueden permitir y lo tienen, gloria a Dios. Y hay personas que no se lo pueden permitir y dicen, bueno, pues yo quiero gamba, me la compro 1 o 2 meses antes, la congelo y la tengo. Me sale más barata al precio de cualquier día del mercado y luego la saco. No es igual que fresca, pero la tengo. Bien. Pero hay otras personas que se endeudan para hacer una compra abundante y una compra de exquisitez y delicatese. Se endeudan en regalos y en trajes y en vestidos y en joyas para ese día o esos días celebrarlo por todo lo alto. Ahora, ¿ese es el espíritu de Cristo? ¿Hay sabiduría en todo eso? Ese es el espíritu de la Navidad que esclaviza a las personas. Ser esclavo no es solo ser esclavo del pecado o ser esclavo de otra persona porque en el tiempo de esclavitud era así. Somos esclavos, dice la palabra, que somos esclavos de aquel a quien le debemos dinero. Somos esclavos de aquel a quien nos ha prestado. Somos esclavos. Tenemos que pagarle y tenemos que trabajar solo para pagar. Así que cuidado con eso. Pero luego también vemos eso, vemos borracheras, drogas, vemos también orgías, vemos que la moral, el listón moral en esos días baja, todo es válido, todo sirve. Ese es el espíritu de la Navidad. En todo esto eh, se ven las decoraciones de Navidad. Las decoraciones de Navidad, pues ya empezamos ahí un poquillo, ¿no? O sea, si es por el asunto de la Navidad, pues ya vamos un poquito mal. Yo recuerdo que mis niñas cuando eran pequeñas, ellas, claro, las luces y los colores y los brillos les gusta a todo el mundo. Es raro a la persona que no le gusta algo de brillo, de color, de luz, a todos nos gusta. Alguien se escapa, ¿vale? La excepción confirma la regla. La excepción confirma la regla. Y a mis niñas también les gustaba. Yo cogí en una de las ocasiones y me lo pasé pipa con ellas. Ellas eran pequeñitas y cogí un de esos de luces, un cable así largo de luces de colores, y las envolví así.
Y la encendí, ¡ping! Y la niña iba por el pasillo por la casa así. Y jugamos y nos lo pasamos pipa. En otra ocasión, ellas quieren tener decoración y tal. Digo, sí, claro que va a tener luces. Y cogí, le puse la habitación llena de luces por todos los lados, todo el techo. Luego se nos quedó la marca en el techo de las cosas que lo habíamos sujetado. Pero no era por Navidad. Ellas querían luces, toma luces. Y ahí estuvieron las luces, pues el techo, la cama, la litera, todo lleno de luces. La almohada también. Quiere un cojín molón de esos que salen en la tele. Eh, Le quité la funda, se lo envolví. Y luego le prendía la luz. Y tenía luces. El asunto no está tanto en la decoración, sino si lo hacemos porque es Navidad, entonces ya hemos dicho que la Navidad no es del Señor. Ya hemos dicho que la Navidad no la constituyó el Señor, ni aparece en ningún lugar de la Biblia, y por supuesto no era en diciembre, no era en invierno. Y ya hemos visto cuál es el espíritu de la Navidad. Y vamos a ir viendo algunas cositas más. Entonces, ¿quieres decorar tu cosa? Decórala. Pero no porque sea Navidad. Decórala tu casa, ponla bonita, ponla a tu gusto, es tu casa, ponla a tu gusto. Pero no porque sea Navidad. Y ahora sí que es necesario atender y tener cuidado con las cosas que metemos en casa. Ahí sí que hago énfasis. Debemos tener cuidado con las cosas que metemos en casa, porque algunas cosas parecen inocentes, pero no son inocentes. Algunas cosas de las que metemos en casa son manipuladas por el diablo y sutilmente se introducen en nuestros hogares. Y luego tenemos consecuencias y no sabemos por qué, pero está. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el simbolismo de las cosas. Hay cosas que tienen unos símbolos y en unas culturas no dice nada, pero en otras culturas dice mucho. El asunto es de dónde proviene, cuál es el origen. ¿Por qué el origen? ¿Por qué de dónde proviene? Porque el motivo no ha cambiado. El motivo es el mismo. Cuando encontramos el origen de algo, y aunque lo cambiemos de nombre o lo cambiemos de lugar, pero ese es su origen y nosotros lo metemos en casa, no ha cambiado el motivo. Es decir, el mismo espíritu sigue en él. El espíritu por el que se creó, por el que se formó esa cosa, sigue en él. Por ejemplo, los elefantes son animales y ya está, ¿verdad que sí? En Colombia también, ¿sí? En Ecuador los elefantes son elefantes y ya está, ¿sí? Y en Bulgaria y en todos los lados del mundo, ¿sí? Ok, pero en India son sagrados. Y hay una figurita de elefante de India que es un ídolo. Cuando metemos esa figurita en casa es como si estuviéramos metiendo a San Pancracio. Para mí no es nada, es un elefante, pero el origen y el motivo es un ídolo. Y aunque yo no lo quiera reconocer, porque no es nada, pero lo estoy metiendo en mi casa y tiene el mismo espíritu. Tiene el mismo espíritu, tiene el mismo mover, tiene el mismo sentido. No lo ha cambiado porque yo no le dé la importancia. Un elefante es un elefante, ya está. Pero ese elefante representa a un ídolo. Y dice la palabra, dice, un ídolo no es nada. Y a continuación, un poco más adelante, dice, no quiero que participéis con los demonios. Porque lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Y lo que está diciendo es que detrás de un ídolo siempre hay un demonio. Por eso las personas tienen experiencias espirituales con los ídolos, con los muñecos, con los llamados santos, con esas imágenes y esas estatuas. ¿Por qué? Porque hay un demonio detrás que le da la experiencia espiritual. Así que hay que tener cuidado con todas esas cosas. Y hablando de la Navidad, uno de los símbolos
de los que tenemos que tener cuidado es el árbol de Navidad. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la Biblia. No solamente históricamente, pero también en la Biblia habla del árbol. No habla directamente del árbol de Navidad, pero sí habla de todo lo que se hacía ya en la antigüedad, muchísimos siglos antes de que Cristo naciera, que se hacía bajo de los árboles. Y vamos a ver si hay alguna diferencia con lo que se hace con este árbol. ¿Sí? ¿Me ayudas, Fran, por favor? Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Aquí está Israel, está en el desierto todavía, está recibiendo las leyes y está recibiendo la promesa de tomar la tierra prometida. Y ya les dice que tienen que destruir aquellos lugares donde las naciones sirvieron a sus dioses. Y entonces declara dónde: montes altos, collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahí hacían un altar. Más, Primera de Reyes 14:22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Segunda de Reyes 16:3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Capítulo 17, versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 1 en adelante. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes estuvo en los caminos de los reyes de Israel. Y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. E hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Isaías capítulo 57, verso 4 y 5. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes y generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso y sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Jeremías 2, 19 y 20. Tu maldad te caiga y tus rebeldías te condenarán. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues que y ve cuán malo y amargo es el haber dejado
tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Ezequiel 6:13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas en las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Bien, aquí vemos que en la tierra donde Dios le dio a los hijos de Israel, ya se hacían prácticas en todo monte alto, en lo alto de los collados y debajo de todo alto árbol frondoso. ¿Qué era lo que se hacía? Sacrificaban a sus dioses, a sus ídolos. ¿Y qué hacían con el sacrificio? Así como los hijos de Israel, parte del sacrificio normalmente se quemaba, pero otra parte era para comerlo allí delante de sus dioses. Y hacían allí una comidica y tal, delante de sus dioses, con la carne que habían sacrificado a sus ídolos. Se habla también de que, aparte de eso, se hacían regalos debajo del árbol. Invitaban a otras personas y hacían regalos. ¿Dónde se ponen los regalos en casa en los días de Navidad? Otra figura, otra figura con la que hay que tener cuidado es con el mismo Papá Noel, San Nicolás. Gracias. Para nosotros, aquí en España es Papá Noel, pero su origen es San Nicolás. Fue un papa, fue un cura y luego papa. Ese hombre cuenta la historia de que verdaderamente era un hombre que amaba a los niños y a los pobres y que era generoso. De hecho, cuentan de que en cierta ocasión se enteró de un padre de familia que tenía 3 hijas y no tenía cómo casar las hijas y que él mismo secretamente les dejó dinero para que pudiera casar, les dejó, o sea, les dejó en un lugar de la casa, les dio dinero para que pudieran casar a las niñas. Eso es lo que se cuenta, ¿vale? Eh, y se habla de este hombre como alguien generoso y bueno, que amaba mucho a los niños y también eso, que a los pobres siempre estaba dándole algo. Ok, ese hombre ya murió. Ese hombre ya murió. Y ese hombre, pues Dios lo tenga en gloria, como a todos. ¿No? Jesús murió para que el mundo fuera salvo por él, ¿sí? Entonces nosotros no le vamos a desear el mal a nadie, todo lo contrario, que Dios tenga misericordia de todos y cada uno y que se los lleve a la gloria. Pero ese hombre ya no está vivo. Y dice que en todo lugar, en muchas naciones de la tierra, hoy en día hay una imagen representando a ese hombre y que lo tienen como el santo de la ciudad, el santo de la iglesia, lo tienen ahí como, pues casi como un ídolo, como un ídolo. A él le rezan, a él le oran, a él le piden.
prácticas que enseña la palabra que no se ha de hacer. Dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Y no hay nadie más. Y que cuando la persona muere, dice, después de esto, es el juicio. Y, y nos ha prohibido a los vivos, a los que estamos en la tierra de los vivientes, nos ha prohibido hablar con los muertos. Nos ha dicho de que estas prácticas las hacían y nosotros no las haremos. Espiritismo, ocultismo, consultar a los muertos, estas prácticas nosotros no debemos hacerlas. Ahora, porque este hombre fuera un hombre de Dios, temeroso de Dios y lleno de amor, ahora nosotros lo vamos a venerar y vamos a hacer de él un intercesor. No. Entonces, cuidado con esas cosas, cuidado. Porque no sea que nos estemos encontrando de que estamos metiendo una figurita de San Nicolás en nuestra casa. Y luego tengamos consecuencias de algo y luego nos preguntemos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto en casa? La hermana de mi mujer hace muchos años, bueno, mi cuñado, marido de la hermana de mi mujer, fue agobiado a casa y y también la niña no podía dormir en esos días. Había mala cosa y entonces estuvieron orando y resulta que era un póster de unos dibujos que no le habían dado importancia. Eran unos dibujos y lo habían puesto ahí. Pero luego orando el Señor le reveló que era eso y cuando lo rompieron y lo quitaron, todo eso desapareció. Cuidado con lo que metemos en casa. Cuentan que el árbol de Navidad, cuentan varias historias de cómo surge el árbol de Navidad. Una de las historias cuenta de que un hombre, eh, por ahí en los países del norte, pues por esas fechas, salió de casa, era de noche, y entre el árbol, pues vio a lo lejos, vio así las estrellas, y entonces le pareció algo bonito y en vez de sacar a su mujer para que lo viera, pues en una de esas cogió un arbolito y lo metió en casa y más o menos con velas se lo intentó mostrar a su mujer. Y dicen que nace de ahí. Otra historia dice que nace de, evidentemente, de, como estábamos hablando, de que el árbol se usaba para lugar de sacrificios, ofrendas y de intercambios para una fiesta pagana. Y entonces de repente alguien se convierte a Cristo, al cristianismo, se convierte de corazón y entonces dice, pues no, ahora el árbol lo voy a modificar, lo voy a hacer a mi forma y entonces va a ser una representación de la vida y de la esperanza. Y entonces coge un símbolo de los ídolos, un lugar donde lo usaban para sacrificio de los ídolos, y hace de eso como un lugar ahora dedicado para Dios. ¿Qué os parece? ¿Podremos coger algo del diablo y transformarlo para que ahora represente y tenga un significado cristiano? ¿Verdad que no? Un dato curioso, un dato curioso que investigando sobre todo esto, pues me encontré en esta ocasión. Cada año procuramos dar un estudio sobre esto por si alguien se lo olvida o llega nuevo o lo que sea, o no lo sabe. Un dato curioso que me he encontrado en este año es lo de los calcetines, colocados al lado de la chimenea, para que se sequen.
Es para que se sequen. Las familias que tienen secadora, ¿cómo secan la ropa en el invierno? Con el calor de la secadora. Los que no tienen secadora y tienen una estufa, ¿dónde ponen el tendedero? Al lado de la estufa. Y antiguamente que no había estufa, lo que había era un hogar, una chimenea, donde se ponía para fuego, en el calorcico, para que se seque, porque si no, no se seca. ¿Vale? Eso es una curiosidad, un dato curioso. ¿Sí? Bueno, estamos terminando y estamos concluyendo. Dice Eclesiastés, a ver si lo encuentro. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 11, verso 9 y ya está. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amados hermanos y hermanas, toma placer en tu corazón en todos los días de tu vida. Disfruta, goza, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Haz conforme tú quieras, conforme tú desees. Disfruta la vida. Tienes una, disfrútala. ¿Quieres comer? Come. ¿Quieres regalar? Es bueno regalar, es bueno regalar. Nosotros nos han regalado siempre. Ahora, nosotros nunca nos han mentido. No ha sido Papá Noel, no ha sido los Reyes, ha sido Papá Jacinto y Mamá Juanita. No ha habido mentiras ni engaños. Ya desde niños no ha habido esas mentiras, porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y nosotros somos hijos de luz, hijos de la verdad, y debemos hablar verdad. Entonces, ¿quieres hacer un regalo? Haz todos los regalos que quieras, pero no te lo regala alguien que no ha puesto nada. Te lo regala tu padre, tu madre, tu hermano, tu amigo que te quiere, que te ama y que se gasta el dinero para ti, porque te quiere. Y punto. Y si Papá Noel quiere o los Reyes Magos quieren... eh, ¿cómo? Claro. Si quieren mérito, pues que amoquine. El que quiera honra, que se la gane. ¿Vale? Nuestras niñas eran pequeñitas, íbamos al colegio y le preguntaban, otras mamás le preguntaban, ¿qué te ha traído Papá Noel? ¿Qué te ha traído los Reyes? Mi esposa le decía, los Reyes nada, Papá Noel nada. Su padre y su madre. Oh, nena, no digas eso. No, que va. No ha puesto nada. Si quiere algo, pues que lo pague, que lo ponga. ¿Sí? Entonces, goza, disfruta, vive, pero sé consciente de que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Si haces bien, para ti lo haces. Si haces mal, para ti lo haces. Al final lo que uno siembra, eso es lo que cosecha. Entonces, eh, ¿cuántos quieren cosechar bien? Todos, ¿verdad? Pues entonces tenemos que sembrar buenas semillas. Si sembramos malas semillas, y ya sembrando buenas semillas, a veces nos entra un poco ¿de? De cizaña, gracias. Nos entra un poco de cizaña, pues siembra mal y verás. Mi madre me dijo en una ocasión, ahí está detrás, busqué donde no quería y encontré lo que no... Busqué donde no debía y encontré lo que no quería. Y la palabra de Dios nos enseña y nos exhorta a que seamos vigilantes y estemos atentos, velando en todo tiempo para que no seamos engañados por el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra mejor bendición, quiere la mejor bendición para nosotros. Entonces, cuidado, tengamos cuidado. Todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Amén. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y gracias porque tú sí eres la luz del mundo. Y cada domingo y cada día podemos celebrar tu victoria y que nos amas y que, Señor, has venido a vivir en nuestra vida y has nacido en nuestra vida, en nuestros corazones. O mejor dicho, nosotros hemos nacido en Cristo y ahora somos una nueva criatura. Muchas gracias, Padre, por la nueva vida que nos das y que nos has ofrecido. Muchas gracias, Padre, porque un día enviaste al Salvador del mundo, a este mundo, hecho semejante a nosotros, a los hombres. Oh Padre, muchas gracias, porque en Él tenemos salvación, redención, vida eterna, perdón de pecados. Gracias. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida de santidad y una vida apartada de toda contaminación espiritual y carnal. Padre Celestial, queremos vivir en una vida íntegra y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible hasta el día de tu venida. Así que, Padre, danos la sabiduría para disfrutar no solamente de estos días, sino de todos los días del año, Señor, como a ti te gusta, como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Hubo un tiempo que siempre en estos días, ¿no? Porque si vamos un día a comer o a cenar a una casa de una familia, luego a la casa de la otra. Y para mí hubo un tiempo que para mí las Navidades era un día más. No era algo especial, era un día más. Porque íbamos, por ejemplo, a casa de mi suegra y allí nos juntábamos con mis suegros y con todos mis cuñados y los sobrinos y con todos. Estábamos todos allí, cualquier domingo. Pero es que luego a veces con mis padres hacíamos una comida cualquier día del año y nos juntábamos los hermanos con las sobrinas y todo. Y ahí estábamos pasándolo bien y disfrutando. ¿Sí? Entonces, la gente estaba emocionada, ven en esos días y digo, para mí es un día más. Porque disfruto todos los días del año. Así que saluda a tu hermano, deseale las mejores bendiciones del Señor y que Dios os guarde, os bendiga y un abrazo muy fuerte para todos.